Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, presenta a Ramírez Amador Yarix y Lisbeth, número de cuenta 3162-15082. Maestro Chavarría Mejía Argenis Iván. Materia: Dictamen de los estados financieros. Tema: Costos estándar. Grupo 2864. Fecha de elaboración: 29 de abril del 2024. Procederemos a explicar la teoría de los costos estándar y posteriormente haremos una práctica de ello. Introducción. La contabilidad de costos estándar constituye la base fundamental de la planeación del control administrativo. La implementación y el uso de costos estándar permite que la administración y los empleados de las compañías estén mejor informados respecto de los costos, lo cual se ve reflejado en mayores utilidades. Un sistema de costos estándar exige la cooperación de la administración e incrementa la eficiencia general de la operación al servir como un medio para evaluar la actuación. ¿Qué son los costos estándar? La contabilidad de costos estándar es el empleo de costos unitarios predeterminados, apegados a la realidad con el fin de determinar el costo de producción, facilitar el control de costos, el flujo de costos y la evaluación de los inventarios. Los costos estándar tienen muchos objetivos, pero principalmente tenemos estos. Calcular generalmente antes de la fabricación los costos unitarios y totales de cada producto o servicio que produce o brinda nuestra empresa. La fijación de los precios de venta de los artículos producidos y de las que se piensan producir. Y por último, determinación anticipada para los resultados probables futuros. Trabajo efectivo a un costo mínimo de acuerdo con la eficiencia. Los costos estándar se clasifican en tres: básico, ideal y alcanzable. El básico, este tipo de estándar es muy poco utilizado por las organizaciones porque no permite modificaciones una vez establecido, de modo que su aplicación resulta de muy poca utilidad. Por otro lado, tenemos el ideal. Se establecen suponiendo situaciones totalmente favorecedoras para la organización, como el precio más bajo en materia prima, en gastos indirectos y en mano de obra, al igual que las maquinarias trabajando al máximo de su rendimiento. Y por último, tenemos el alcanzable, en estándares que se pueden alcanzar e incluso superar trabajando de manera eficiente. Los mismos se establecen suponiendo un precio acorde con los materiales, maquinarias trabajando eficientemente, pero no al máximo de su capacidad, y un rendimiento alcanzable de la mano de obra. ¿Qué ventajas nos trae el costo estándar? Contar con una información más oportuna e incluso anticipada de los costos de producción. Facilitan la formulación de los presupuestos de la empresa y la vigilancia posterior de los mismos en forma sistemática. Facilitan la planeación inteligente de las operaciones futuras, tales como la producción de nuevos artículos, la suspensión de otros y la mecanización de ciertos procesos, entre otras. Son un auxilio enorme para el control interno de la empresa. Son un patrón de medida de lo realizado, por lo que las desviaciones son llamadas de atención que señalan a los responsables y nos permiten conocer cuánto y por qué ocurren estas diferencias y así corregirlas oportunamente. Contribuye a mejorar los aspectos operativos y financieros de la empresa y nos proporciona el ingreso a procesos de mejora continua. Este sistema provoca una reducción de los costos de producción, la correspondiente disminución de los precios de venta, el aumento del poder adquisitivo de los consumidores, el crecimiento de la empresa y en general el progreso de la economía del país. Es muy útil para la dirección de la empresa respecto a la información que proporciona, lo cual le permite realizar una mejor toma de decisiones a la entidad. El análisis de las desviaciones. ¿Qué son? Las desviaciones o diferencias se presentan cuando los costos reales no coinciden con los costos estándar, debido entre otros factores, ya sean internos o externos. Estas desviaciones pueden ser favorables y desfavorables a la empresa. Son favorables cuando los costos históricos o reales son inferiores a los costos estándar. Y son desfavorables cuando los costos históricos o reales son superiores a los costos estándar. Estas desviaciones se clasifican, primero, en materia prima se clasifican tanto en cantidad como en precio. La desviación en cantidad es la diferencia entre las cantidades reales consumidas o utilizadas en la producción, tanto de materiales como horas trabajadas, y las cantidades estándar permitidas. En desviación en precio o en costo es la diferencia entre el costo estándar permitido y el costo unitario real o histórico.
En mano de obra están en cuota y en tiempo. La desviación económica, el cálculo de esta desviación se realiza comparando el costo de las horas realmente trabajadas, valoradas a precios unitarios estándar, con el costo de las horas realmente trabajadas, pero valoradas a precios unitarios reales de la mano de obra. Todos los cálculos para la producción realmente obtenida. En tiempo, la desviación técnica se obtiene comparando las horas realmente trabajadas con las horas de acuerdo al costo estándar que se hubiesen trabajado para obtener la producción real del periodo, valorado al costo estándar de la mano de obra. Esta desviación medirá la mayor o menor productividad de la mano de obra. Y por último, encargos indirectos están en presupuesto, en capacidad y en eficiencia. En presupuesto, la desviación en presupuesto se calcula comparando el presupuesto de costos establecidos para la sección con el costo efectivo de la misma. Se obtiene por diferencia entre los consumos reales, la actividad real, a precios reales con el presupuesto de sección. Su análisis tiene como finalidad estudiar si se ha cumplido o no el presupuesto fijado en el ejercicio. Por otro lado, en capacidad, que es la desviación en capacidad, o en actividad, es la diferencia existente entre la actividad real y la prevista. Todo ello valorado a precio estándar. Se diferencia de la desviación en productividad o eficiencia, en que la actividad prevista se calcula aplicando la actividad estándar sobre la producción prevista y no sobre la producción real. Y por último, en eficiencia. La desviación en cantidad o en eficiencia se define como la diferencia entre la actividad estándar y la real de cada sección o centro de costo, para la producción realmente obtenida, valorada esta diferencia al costo estándar por la unidad de obra de la sección. Los elementos que se nos deben proporcionar para calcular el costo estándar es la hoja de costos estándar, el informe de producción y las operaciones realizadas durante el periodo, así como nuestro coeficiente regulador. Existen 3 métodos para calcular el costo estándar. El primero es el método A o parcial. La cuenta controladora de costos se debita a costos históricos o reales por los 3 elementos del costo, aunque el tercer elemento puede aplicarse previamente a una cuota predeterminada y se acredita por la evaluación de la producción del periodo a costo estándar. Mediante este método, las desviaciones se obtienen y se analizan al final del periodo de costos o una vez terminada la producción, en el caso de órdenes específicos. Nuestro segundo método de registro es el método B o completo. La cuenta controladora de los costos, ya sea por órdenes específicos o por procesos, se debita y se acredita a costo estándar, obteniéndose las desviaciones en forma simultánea con la producción, es decir, antes de registrar se determinan y se analizan las desviaciones por cada uno de los elementos del costo de producción. Y por último tenemos nuestro método de registro, método C o cambiado. La cuenta combinado. La cuenta controladora de costos se debita y se acredita a costo histórico y estándar, es decir, el registro se realiza a doble columna tanto en el libro de primera entrada, libro diario, como el de la segunda entrada, libro mayor. Las desviaciones entre el costo real y estándar se determinan al final del periodo o a la conclusión de la manufactura. De los 3 métodos mencionados, el más usual es el método A o parcial, del cual estaremos hablando en la práctica que tenemos. Bueno, como lo hemos mencionado en la presentación, en la práctica teórica, tenemos una práctica que nos dice que la empresa Chonita SADCB tiene la siguiente producción durante enero. Esta práctica la vamos a calcular con el método A o parcial, que es el que es un poco más utilizado. Y tenemos nuestra hoja de costos estándar con nuestros 3 elementos: materia prima, mano de obra y cargos indirectos. Tenemos 10 kilogramos a 6 pesos igual a 60, mano de obra 5 horas a 2 pesos igual a 10, cargos indirectos 5 horas por 4 pesos igual a 20, y tenemos un total de 90, que es nuestro costo unitario estándar. Tenemos nuestro coeficiente regulador, que nos dice que los cargos indirectos son de 2000 y nuestras horas presupuestadas son de 500, con un coeficiente regulador de 4. Por otro lado, tenemos nuestras operaciones, que nos dice la primera que se compran 1500 kilogramos de materia prima a 6.20 cada uno, con un total de 9300 pesos. El segundo punto, se utilizaron 975 kilogramos de materia a 6.20 cada uno, con un total de 6045. El punto 3, se pagan salarios por 450 horas a 2.5
cada una 922.50 y los cargos indirectos de el periodo por 2.200. El punto 5 se venden 30 unidades a 200 pesos con un total de 6,000 pesos. El punto 6, el costo de venta, 30 unidades a 90 pesos cada una por 2.200. Y 7, los gastos de operación que nos dan 2,000. Tenemos nuestro informe de producción, artículos terminados 75 unidades, artículos en proceso 20 unidades. Tenemos nuestros 3 elementos de las 20 unidades en proceso. En materia prima tenemos el 100%, en mano de obra y cargos indirectos el 50%. Es importante mencionar que, como lo habíamos dicho en la presentación, los elementos que nos da, que nos piden que se nos deben de dar para calcular el costo estándar, los tenemos aquí, que es nuestra hoja de costes estándar, nuestro coeficiente regulador, las operaciones que tuvimos durante el periodo y, muy importante, nuestro informe de producción. Para nuestra práctica se pide la evaluación de producción, la determinación de las desviaciones reales y el análisis de las desviaciones. Entonces, ya están aquí todas las cédulas de las evaluaciones para que sea un poco más rápido, pero vamos a explicar cada una. En la primera tenemos que es la evaluación de la producción terminada a costo estándar, que son las 75 unidades que se nos da en nuestro informe de producción. Aquí en nuestro informe de producción, artículos terminados 75. A estos 75 les vamos a aplicar los kilogramos y la hora y las horas que nos da nuestra hoja de costo estándar. Todas estas evaluaciones van a ser a costo estándar, no van a ser a costo real. Es importante que se mencione. Nos da un total de 750 para materia prima, para mano de obra 375 y para cargos indirectos 375. A esto lo vamos a multiplicar por nuestro costo unitario, que son 6, 2 y 4 en nuestros 3 elementos, y nos da un total de 4.500, 750 y 1.500 con un total de 6.750. Después tenemos nuestra evaluación de la producción en proceso a costo estándar. Tenemos nuestros 3 elementos, 20 y 10 unidades. ¿Por qué? En materia prima 20 y en mano de obra 10 y en cargos indirectos 10. Bueno, porque si recordamos nuestro informe de producción nos está diciendo que tenemos en proceso 20 unidades. De materia prima tenemos las 20 unidades al 100% y en mano de obra las 20 unidades solo al 50%. Entonces, por eso son en mano de obra y cargos indirectos solo 10 unidades, porque son las 20 al 50% de acabado, o bueno, de acabado. Tenemos igual nuestros kilogramos horas, 10, 5 y 5. Hacemos la multiplicación, 20 por 10, 10 por 5, 10 por 5, 250 y 50. Multiplicamos otra vez por nuestro costo unitario estándar y nos da 1.200, 100 y 200. Ahora en la tercera cédula tenemos la evaluación del inventario final de producción en proceso. ¿Qué quiere decir esto? Toda la evaluación final, es decir, las 75 unidades más las 20 unidades, las 75 unidades de mano de obra más las 10 de mano de obra, las 75 de la producción terminada más la producción en proceso de cargos indirectos, que son las 10. Entonces nos da 95, 75 por 20, 75 más 20, 95, 75 por más 10, 85, y así con las otras, con cargos indirectos, 75 más 10, 85. Volvemos a multiplicar por nuestros kilogramos y horas ahora a estándar, que son 10 y 5 y 5, nos da un total de 950, 450, 425 y 425 para cargos indirectos. Ahora multiplicamos otra vez por nuestro costo unitario estándar, 6, 2 y 4 pesos, y nos da un total de 5.700, 850 y 1.700. Estos es lo que van a ser nuestras cantidades estándar que vamos a usar para nuestra cédula de las desviaciones. ¿Por qué? Porque es la suma de las 75 y de las 75 unidades que nos dice que están terminadas y de las 20 y 10 y 10 que están en proceso. Y por último tenemos nuestra evaluación de la producción vendida a costo estándar.
que tenemos nuestros 3 elementos: materia prima, de mano de obra y cargos indirectos. Nuestras 30 unidades que nos dice que salen de nuestro informe, que dice que se venden en el punto 5 30 unidades a 200 cada una. Entonces volvemos a aplicar nuestros kilogramos o nuestras horas, que son 10, 5 y 5, y sacamos nuestro total y hacemos estas cantidades, las multiplicamos otra vez por nuestro costo unitario y nos da 6, 2 y 4. Ahora el total son 1800, 300 y 600, con un total de 2700. Para nuestras ventas solamente vamos a agarrar las ventas y el costo de ventas, que son los 30 unidades y las 30 unidades, y los 6000 que nos da y los 2700 que nos da por multiplicar por lo que se vendieron, que fueron 200 cada una y 90 cada una, y hacemos una resta y nos da 3300 de utilidad. Ahora vamos a hacer la cédula de la determinación de las desviaciones, en la que tenemos otra vez nuestros 3 elementos: materia prima, mano de obra y cargos indirectos. Recordemos que los 5700, los 850 y los 1700 fueron los que dijimos que iban a salir de la tercera cédula, que es la evaluación de inventarios de producción en proceso, que es la suma de las dos anteriores. En dado caso que en el informe de producción nos hubieran dicho que no teníamos, o sea, que solamente había producción terminada, o sea, que no había producción en proceso, pues obviamente la evaluación en proceso a costo estándar no se hace porque no hay unidades en proceso. A veces se nos van a presentar en proceso, a veces se nos van a presentar defectuosas, merma, todo este tipo, entonces hay que hacer estas evaluaciones. Y bueno, esas cantidades salen de la tercera, la evaluación del inventario final de la producción, que son las 5700, 850 y 1700. A la real, que estas nos salen de nuestro informe de producción. Nuestras operaciones del periodo son las reales, ¿no? Se utilizaron 975, que son los 6045, el punto 3, que se pagaron salarios por 450, 2.5, que son los 922, y los cargos indirectos del periodo, que son los 2200, ¿no? Entonces son los que son nuestras operaciones reales. Hacemos una resta y nos sale que son desviaciones desfavorables: la primera por 345, la segunda por 72.5 y la tercera menos 500. Son desfavorables, como ya lo habíamos dicho en la presentación, cuando el costo real supera el costo estándar. O sea, cuando nosotros teníamos pensado algo en nuestro informe, que era lo que nos podía llegar a costar, y esto supera lo que nos costó, lo que nosotros habíamos planeado. Entonces pues hacemos nuestra producción equivalente de materia prima. Tenemos para hacerlo un poquito más entendible, vamos a desglosar cada una de estas. Tenemos las terminadas, que son las 75, que nos dicen nuestro informe de producción, y las 20 en proceso, que igual nos los dice el informe, con un total de 95 unidades a 10 pesos, que son los kilogramos de materia prima que nos da nuestra hoja de costo estándar, que está aquí. Y se hace una multiplicación, que son los 950 por el costo unitario que nos da nuestra hoja de costo estándar, de 6 pesos. Nos da un total de 5700. Hacemos nuestra resta a la operación real, que son 6045, y checamos que el de aquí coincida con el de acá y que sea una desviación desfavorable. Después tenemos la mano de obra, que tenemos terminadas 75, como nos dice nuestro informe de producción, y en proceso, que son 10, que igual nos dice el informe de producción, con un total de 85. Y tenemos por las horas del costo estándar, que son estas en mano de obra.
nos da un total de 425 y eso lo vamos a multiplicar por 2, que es nuestro costo unitario de mano de obra. Nuestro costo unitario estándar de mano de obra nos da un total de 850 menos 922, que es nuestra cantidad real del periodo. Nos da un total de menos 72 y checamos que coincida aquí arriba con el de aquí abajo. Es igual una cantidad desfavorable. Y después tenemos nuestros cargos indirectos de fabricación. Las terminadas igual en 75, las de procesos con 10. El costo estándar nos da 85. Las unidades son 85 por las horas de nuestro costo estándar, que son 5. Nos da un total de 425. Y por nuestro costo unitario estándar, que es 4, 1700. Volvemos a realizar la misma resta por las operaciones reales de nuestro periodo con un saldo desfavorable de 500 pesos y checamos que coincida arriba y abajo. Ahora, en el tercer punto que nos pide la práctica, nos dice que hagamos un análisis de las desviaciones. Entonces es desglosar un poquito más lo que habíamos hecho en la anterior, ¿no? Como en la presentación lo habíamos dicho, en materia prima presentamos en 2 puntos, tanto en cantidad como en precio. Y esta es restar la estándar por la real y multiplicarlo por el costo estándar, ¿no? Que es este. Y abajo multiplicarlo por las cantidades reales que se utilizaron. Entonces, bueno, tenemos en cantidad que la estándar son los 950 que sacamos de este análisis de la producción equivalente de materia prima al multiplicar 95 por 10, y de la real pues las operaciones que en realidad utilizamos, ¿no? Se utilizaron 975, esas nos da un total de menos 25 y lo multiplicamos por 6, que es nuestro costo estándar unitario, que es 6. Eso nos da un total de menos 150. Y después tenemos la de precio, que es igual en estándar y en real, que hacemos lo mismo. Son los 6 pesos menos los 6.20 de nuestra operación, ¿no? El estándar es lo que nosotros, como habíamos dicho ya en la presentación y durante el ejercicio, pues son los 6 pesos que nosotros considerábamos que nos iba a costar, menos los 6.20 que en realidad nos costaron. Nos da un total de 0.20 y eso lo multiplicamos por las unidades que se utilizaron, que son las 975. Y nos da un total de 195 menos 195, hacemos una suma y nos sale 345. Checamos que coincida con la cédula de determinación de las desviaciones. En dado que no coincida alguna de estas, es que algo estamos haciendo mal y tenemos que regresar a checar desde qué punto nos estamos equivocando. Por otro lado, el análisis de las desviaciones de maniobra, como lo habíamos dicho en la presentación, también se hacen en cantidad y en precio. Entonces, en la estándar tenemos que son 425, ¿no? Que son las 85 por las 5 horas. Y después tenemos las reales, que nos lo da nuestro informe de producción. Se pagaron salarios por 450 que se pagaron, pues nos da a entender que es mano de obra. Son menos 25 y es por nuestro precio de 2 pesos que nos da nuestra hoja estándar. Recordemos que todo lo tenemos que hacer a costo estándar. Entonces nos da menos 50 y por otro lado tenemos el precio, que es igual, ¿no? 2 pesos que nos da nuestra hoja de costos estándar, menos 2.5 que son las horas que se pagaron realmente a 2.5. Nos da menos 0.5 por 450, que es nuestra cantidad real. Nos da menos 22.5 con un total de menos 72.5. Y después y por último tenemos el análisis de las desviaciones de cargos indirectos, y como lo habíamos dicho ya en nuestra presentación,
Estos se hacen en capacidad, en presupuesto y en cantidad, ¿no? Las horas presupuestadas son de 500 y esto nos los da nuestro coeficiente regulador. Esto no lo vamos a encontrar en las operaciones, lo vamos a encontrar en nuestro coeficiente regulador. A veces sí se da en las operaciones, pero en este caso fue para nuestro coeficiente. Son las horas presupuestadas de 500 menos las reales, que fueron de 450, ¿no? Y nos da un total de menos 50 por 4. ¿Por qué por 4? Pues por nuestro costo unitario estándar. Nos da un total de menos 200. Y en presupuesto tenemos que es la cantidad estándar de igual de nuestro coeficiente, 2000, menos la cantidad real de los cargos indirectos del periodo por 2200. La fórmula nos dice que no hay que multiplicarlo por nada, se pasa directo, entonces son menos 200. La cantidad, por otro lado, son las horas por unidad que sacamos en la determinación de las desviaciones, que es el total de horas de multiplicar 85 por 5, y las horas reales que nos da nuestro informe de producción de 450. Sacamos una resta, menos 25, y esto sí lo multiplicamos por nuestro costo unitario estándar, que es de 4 pesos. Nos da un total de menos 100, y sumando las desviaciones de cargos indirectos en capacidad, en presupuesto y en cantidad, nos da un total de 500. Checamos que coincidan con las de la cédula de desviación y después sumamos todas. La suma de nuestras desviaciones nos dio menos 917, es decir, sumamos menos 500, menos 72.5 y menos 345. Después de esto podemos también hacer esquemas de mayor, el análisis, el estado de resultados, el estado de producción y ventas. Ahora solamente lo vamos a dejar hasta esta parte porque era lo principal que quería explicar. Este tema es muy importante y en lo personal a mí me gusta muchísimo porque es un tema de hacerlo todo paso a pasito y que ya están las fórmulas, ya está todo ahí, solamente hay que aplicarlas con cuidado. Es un tema importante que nos ayuda mucho a los contadores. La rama de los costos es una rama bastante atractiva y que tiene muchas cosas bonitas. Bueno, esta es toda la práctica. Espero que se haya entendido, que haya explicado con coherencia, y muchas gracias.